Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateOfLeo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su amigo servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y mire, a pedido de mis hermanos ecuatorianos, que a través de los diferentes comentarios que dejan en los videos de su servidor Waldo Quiñones, hechos y noticias, muchos hermanos ecuatorianos me han pedido que hable del Ecuador. Otros también me han pedido que hable de Perú o de Chile. Lo voy a hacer. Da más de mí un poquito de tiempo y aquí tengo muchos temas, muchas cosas por exponer. Pero bueno, a pedido de mis hermanos ecuatorianos, a usted amigo y seguidor latinoamericano, porque voy a conjugar un poquito a nuestras hermanas naciones latinoamericanas en cómo está la situación y qué es lo que está aconteciendo. Hoy vayamos a algunos de los hechos y noticias importantes. Vayamos al Ecuador con el señor Lenín Moreno, ¿sí? El cuántico, como le nombran, y le nombran en todas partes. Un presidente de risa, o que da risa ante la comunidad internacional por su ineptitud, por su forma de expresarse, las estupideces que dice cada vez que tiene que dar un anuncio, o que se enfrenta, o que tiene que visitar alguna otra nación, donde lo único que hace es hacer el ridículo cada vez que abre la boca. Pero bueno, voy a hablar precisamente de hechos y noticias importantes. Pero qué mejor, y qué mejores hechos y noticias que justamente este 25 de mayo, entra en vigor el paquete, y hablo del paquete económico, este nuevo paquetazo del señor Lenín Moreno, que inicia el 25 de mayo, o sea, justamente mañana, inicia el paquetazo impuesto por el señor Lenín Moreno, los ajustes económicos del señor Lenín Moreno, que afectarán a todo Ecuador por igual. Pero vayamos, esto lo anunció justamente a principios de mayo, y ahora el 25 empieza o entra en vigor este nuevo paquetazo. No se le olvide a usted, amigo y seguidor, que en el pasado mes de octubre del año 2019 hubo marchas y protestas violentas, la cual llevó a un aproximado de 17 muertos, aunque las cifras se han escondido sobre las muertes precisamente el pasado octubre del año 2019, cuando salieron a marchar y protestar por el paquetazo que quería implementar el señor Lenín Moreno sobre el combustible. Obviamente retrocedió entre las marchas y protestas, pero mire, ahora se le pusieron las cosas de modo y de manera, utilizando precisamente la pandemia del coronavirus, este circo, para implementar un paquetazo, ¿sí? Un paquetazo económico que afecta a todo el Ecuador y a todos los ecuatorianos. Bueno, a excepción de la burguesía, a excepción de jueces y magistrados corruptos que continúan con la persecución política y que han apoyado cada acción del señor Lenín Moreno. Pero vamos, empecemos. ¿Cuáles son los 5 puntos importantes del paquetazo que inicia a partir del 25 de mayo allá en el Ecuador? ¿Cuáles son? Primero, la ley de hidrocarburos, debido precisamente a al bajo precio del petróleo, una nación que depende en gran medida del petróleo. Por supuesto, ahora con la baja en los precios del petróleo, el presupuesto gubernamental se reduce y por supuesto que esto obviamente va a llevar los precios de la gasolina, del diésel y sus derivados a empezar a elevarse. Aunque el señor Lenín Moreno había prometido que en la ley de hidrocarburos que no se incrementaría el precio en la gasolina, ni en el diésel, ni que los ciudadanos iban a pagar el IVA. Pero ahorita le voy a decir cómo le mintió y por qué le mintió. Okay, porque la ley de hidrocarburos tiene como objetivo la privatización, precisamente iniciar con la privatización del sector energético del Ecuador. Pero vamos, ese es el punto estratégico que el señor Lenín Moreno está encubriendo. Vamos, la segunda medida precisamente es la reducción del presupuesto estatal, el presupuesto nacional, con un ahorro, según el señor Lenín Moreno, que podría llevarlo a ahorrar 4 billones de dólares, lo cual es totalmente falso y absurdo. 4 billones de dólares, según el señor Lenín Moreno. Pero con la reducción precisamente del presupuesto estatal, ¿cuáles son los sectores en los que se va a dejar de invertir? Obviamente en el de la salud, el de la educación y de trabajadores del Estado. Pero ese es el segundo. El tercero,
la reducción de salarios para todos y cada uno de los empleados estatales, especialmente del sector de la salud, de las comunicaciones, de justamente de la educación, así también como de los trabajadores estatales. Reducción de salario hasta en un 25%. Sí, hasta en un 25%. ¿Cómo va a afectar esto a mis hermanos ecuatorianos? Ni idea tengo, pero me imagino que esto se convertirá en un estallido social tarde o temprano. Pero también el Señor, ¿sí?, ha decidido que habrá reducción de personal diplomático alrededor del mundo. Pero ¿saben especialmente en qué naciones va a reducir este personal y va a cerrar embajadas, así también como cónsules en diferentes regiones? Por supuesto que las naciones indicadas por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, donde le dijeron que tenía que reducir su presupuesto. El Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado. ¿Dónde lo va a reducir? En Nicaragua, en Cuba, en Irán, en China y en otras naciones. O sea, justamente las naciones que no le agradan al gobierno de Estados Unidos. Bueno, reducción del personal diplomático, a excepción de sus grandes amigotes y amigazos, así también como de su hija que se encuentra, Irina Moreno, allí en Estados Unidos, representando supuestamente al Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas, con unos sueldazos extraordinarios, de más de 5,000, 6,000, 11,000 dólares, dependiendo el puesto de cada uno de los diferentes políticos que han apoyado al señor Lenín Moreno. ¿Sí? Ve la situación de Lenín Moreno en cuanto a la ley de hidrocarburos, aquí le va. Pero fíjese usted lo que estoy diciendo, la reducción del presupuesto estatal. También no crea usted que porque es un pedido, es inteligencia del señor Lenín Moreno para ahorrar dinero al pueblo o al público, sino al contrario, lo va a afectar más porque este es un pedido del Fondo Monetario Internacional, ya que el señor Lenín Moreno le pidió al Fondo Monetario Internacional para enfrentar la crisis del coronavirus, que ha enfrentado de manera ridícula, puesto que no ha hecho absolutamente nada. No ha apoyado al pueblo ecuatoriano. Hay marchas y protestas que han sido precisamente nuevamente ahogadas por la policía y el ejército. Pequeñas marchas y protestas. Pero precisamente uno de los líderes indígenas, como el señor, y aquí le va, el señor Jaime Vargas, ¿ok? Jaime Vargas y el señor Isa, precisamente dirigentes de la CONAIE, de los pueblos indígenas originarios precisamente del Ecuador, pensaban realizar marchas y protestas justamente este 25 de mayo, que culminarían hasta que el señor Lenín Moreno retrocediera con este paquetazo. Hasta que retrocediera. ¿Pero por qué no se realizarán esas marchas y protestas? Según el señor Jaime Vargas, porque quiere evitar que haya contagios masivos entre mis hermanos indígenas de Ecuador y evitar estas marchas y protestas, puesto que traerá consecuencias severas si hay un gran número de infectados o hay una, se puede decir que infección masiva en estas marchas y protestas. Fíjese, yo lo dije en un video anterior, lo reiteradamente aquí, que gracias al coronavirus se salvó el pellejo el señor Sebastián Piñera. No se olvide usted también marchas y protestas violentas, no solamente en octubre, noviembre, diciembre, precisamente allá en Chile, llega el coronavirus, hay una cuarentena, se pide al pueblo que se quede en la casa, sin ningún aporte ni apoyo por parte del Estado, o miserables aportes que dan los gobiernos o estados, especialmente en América Latina, que no han cumplido absolutamente nada con nada de lo que prometieron, pero sí tienen a los ciudadanos en una cuarentena. Y cuando se cansan por el hambre, por la necesidad, y salen a marchar y protestar, están los carabineros, está la policía o está el ejército para reprimir esas pequeñas marchas y protestas. Eso sucedió en Chile y está sucediendo en Ecuador. Lo mismo ha hecho la señora Yanine Áñez. Aprovechó la cuarentena para continuar su política o continuar en el poder y seguir o darse tiempo para seguir entregando la nación. Yo lo dije y lo reitero nuevamente aquí, para que vea cómo esta crisis del coronavirus tiene una intención, obviamente darle aire a esos gobiernos que están a punto de sucumbir, que son rechazados por su pueblo, pero gracias al coronavirus, gracias a la pandemia, ahora tenemos
la potestad o nos damos la libertad de utilizar al ejército y a la policía para que reprima a cualquiera que sale a marchar y protestar por la inconformidad y porque no han cumplido con ninguno de los programas que habían prometido uno y otro gobierno. Pero fíjense cómo justifican ahora, gracias al coronavirus, a esta pandemia, cómo justifican utilizar a los carabineros o a la policía o al ejército en Bolivia, en Chile o en el Ecuador o en Perú o en cualquier región. ¿Cómo lo hacen? Bueno, es que no pueden salir a marchar y protestar. Y si van medios de comunicación a preguntar por qué se está utilizando la represión en contra de estas marchas y protestas, es porque estamos protegiendo la vida de ellos, porque puede haber infecciones masivas. Sí, y tratamos de evitar que esto se extienda. Sí, tienen una justificación, el coronavirus. El coronavirus. En cuanto a la ley del señor Lenín Moreno, aquí le va. Gracias a esto, el señor Lenín Moreno se está dando tiempo justamente para hacer lo que está haciendo la señora Yanine Áñez. Al reducir el presupuesto estatal, al reducirlo en la educación, en la salud, pero bueno, antes de brincarme a ese punto, déjeme decirle también que la reducción precisamente en horario de trabajo, 6 horas por día. O sea, han reducido no solamente a los empleados públicos un 25%, sino que a los trabajadores de las diferentes empresas, sean privadas, sean estatales, se les reducirá sus horarios de trabajo de 8 horas a 6 horas, o sea, por lo tanto se va a reducir un día de trabajo, por lo tanto las personas van a haber reducido su cheque en un día, lo cual obviamente es disminución en su poder adquisitivo, lo cual los conlleva a una situación más precaria. Fíjense, esas son las medidas. Este es el paquetazo nuevo del señor Lenín Moreno. Lenín Moreno. Y la reducción, precisamente, ante una pandemia que supuestamente ha afectado aún mucho más al Ecuador, que se convirtió en su momento en el centro de la pandemia, resulta que va a haber una reducción del personal. E inclusive se van a despedir a cientos y a docenas de miles de empleados de los diferentes sectores, tanto de la educación, así también como del servicio sanitario, o sea, del servicio público de sanidad. O sea, estamos hablando de que se va a reducir el personal justamente en los hospitales y clínicas, lo cual conlleva a una situación más precaria a los hermanos ecuatorianos. Pero esto ya inicia el 25 de mayo. En cuanto a la ley de hidrocarburos, aquí le va. La ley de hidrocarburos y la supuesta reducción, obviamente van a reducir el presupuesto estatal. Lo que pretende el señor Lenín Moreno, junto con el señor Jaime Nebot, Guillermo Lasso y todos aquellos jueces y magistrados que han apoyado cada política destructiva, cada política entreguista del señor Lenín Moreno, lo que pretenden es, al no implementar o al no, digamos, invertir en el sector precisamente del sector energético de la nación, es con la simple y sencilla intención de pasarla o irla pasando a manos privadas. Y cuando llegue a manos privadas no habrá ninguna ley que pueda detener el alza en los precios de los combustibles, porque va a quedar en manos privadas y ellos decidirán si quieren aumentarlo o quieren bajarlo o quieren iniciar un proceso nuevo para dar los precios que a ellos se les antoje. Así está la situación en el Ecuador. Pero al mismo tiempo el señor Lenín Moreno... Pero fíjense cómo está la situación. El señor Lenín Moreno está utilizando no solamente esta crisis de la pandemia, esta pandemia, no solamente para implementar el paquetazo, sino al mismo tiempo para continuar con la persecución política en contra del señor ex vicepresidente precisamente del Ecuador, del señor Jorge Glass y del señor, obviamente, el expresidente Rafael Correa y todos aquellos que trabajaron en su gabinete. O sea, está utilizando la pandemia justamente para implementar el paquetazo que afectará a todo Bolivia y será la repartición y entrega de Bolivia a las empresas privadas. Pero fíjese, vamos más lejos todavía. El señor Lenín Moreno dice que porque quiere reducir el presupuesto estatal, pero pide al Fondo Monetario Internacional 2.5 billones de dólares en préstamo, que para luchar en contra de la pandemia. Hasta hoy no se le ha entregado un solo centavo, pero el señor Jorge Glass ha perdonado a 500 empresas precisamente del Ecuador
más de 1.450 millones de dólares a las empresas. O sea que el señor está reduciendo el presupuesto estatal, que afectará al sector de la salud, al sector de la educación, a los trabajadores comunes y corrientes, a los trabajadores privados, a los trabajadores estatales. Habrá docenas y docenas de miles de desempleados, pero el señor se va a endeudar aún más, pero le perdona a las grandes multinacionales y transnacionales, a los grandes empresarios como Jaime Nabot, Guillermo Lasso y todos aquellos de la burguesía que apoyan a un títere como esto, a un títere como este, a un vendepatrias como el señor Lenín Moreno. A ellos se les perdona la deuda y quedan libres de esa deuda, pero endeudamos al Estado y lo pasamos como deuda pública. Deuda pública, aún para que con esos salarios miserables, la reducción precisamente de horarios de trabajo y las mismas empresas que hoy están siendo beneficiadas por el señor Lenín Moreno, al no dejarles o al perdonarles el pago de los impuestos, dicen que redujeron que reducirán las horas de trabajo, pero las empresas están pidiendo al ecuatoriano que esas 2 horas las regalen. ¿Por qué? Porque están en una crisis, porque hay que ponerse la camiseta, porque hay que apoyar al desarrollo del Ecuador y regálame las 2 horas. O sea que van a trabajar las 8 horas, pero se les van a pagar 6. ¿Qué les dije yo en el video anterior sobre el coronavirus? Que el coronavirus es un gran experimento para reducir los salarios, para incrementar el trabajo, para convertirte en un esclavo. Porque eso es lo que está haciendo el señor Lenín Moreno con este nuevo paquetazo que implementará precisamente a partir del 25 de mayo allá en el Ecuador. Mientras que continúa la persecución política con jueces y magistrados como la señora Diana Salazar, quien enjuició al señor, o que llevó el juicio del señor Rafael Correa y de Jorge Glass. Una persecución sin precedentes, como no se había visto en el Ecuador, con el señor Lenín Moreno, pero con jueces y magistrados corruptos y vendidos, todo parece muy bien. Bueno, ahí se la dejo, amigo, para que usted se dé una idea de lo que está aconteciendo allá en el Ecuador y en nuestra América Latina. Una pandemia muy conveniente para esos gobiernos, como lo dije yo, a esos títeres, a esos dictadorcillos, apoyados siempre por la burguesía, por el Departamento de Estado y por todas aquellas multinacionales y transnacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para que sigan endeudando y entregando la nación. Bueno, yo digo las cosas como son, gusten o no gusten. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.